Café Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses, Salvador Luis Ventriglia y Pablo Martín Barassi. Hola Salva, querido, ¿cómo estás? Hola Pablo, tanto tiempo, un gusto de encontrarnos otra vez, viejo. Che, José Luis nos llegó, viste, ¿no? 200 años de la UBA, entre las Y personalidades destacadas de la UBA. ¿Qué me contás? sí, debe estar todavía en esa reunión, que me parece que va a ser larga, pero qué reconocimiento, ¿eh? Para el Sí, sí, sí. amigo. Hoy, para reconocerlo, terminé de reconocerlo, además hoy le voy a tocar pagar a él, entonces, no le digas. Acá Ah, estoy sí. ¿Cómo es llegando, la no ley? sé qué están diciendo, pero estoy llegando. ¿Cómo le está yendo? Muy bien, muy bien. Te vemos cara de personalidad reconocida. Muchas felicitaciones, ¿eh? Hermoso reconocimiento. Te felicito. Felicitaciones, José Luis, merecido reconocimiento, viejo. Bueno, muy bien. Gracias por el afecto y realmente fue un momento muy emotivo. Pero bueno, yo creo que es la hora de pedir algo, ¿no? Y después creo que me tocaba a mí hablar de Mandela, así que pedimos y yo voy a pedir, yo creo un descafeinado doble. Ya estoy, ya está. Un cortado, por favor. Otro cortadito, vamos a ser simples hoy. Bueno, muy bien. Siguiendo entonces con esta linda recuerdo de los líderes históricos. ¿Por qué elegiste Mandela? Che, contá, porque la verdad el otro día con Salvador nos quedamos pensando. Bueno, Mandela dije porque es una persona que a mí siempre me refleja una serie de conceptos que me parecen interesantes, sobre todo inclusive entendiéndolos desde el contexto donde hay que aplicarlos y con algunas enseñanzas que probablemente también a nuestras sociedades les vengan bien. Pero si quieren, empiezo a darle un poco a mis ideas y como dijimos, de usar el modelo y arranco por describir un poco el contexto donde trabajó Mandela, ¿no? Donde se desarrolló su liderazgo, ¿no? Muy complicado, ¿no? Blancos contra blancos, negros contra negros, entre ellos, entre blancos y negros, muy complejo, ¿no? Sí, una sociedad compleja y una sociedad, Mandela nace en 1918, pero una sociedad que desde 1913, por imperio del colonialismo británico, había de alguna manera establecido un modelo donde la minoría blanca, que era solamente el 15% de la población del país, poseía, o se tomó posesión, mejor dicho, casi el total de la tierra de Sudáfrica, más del 87 o 90% de la tierra, dejando atrás a la mayoría negra, ¿no? Ujú. Y forzándolos a vivir en guetos, en situaciones de pobreza, con limitación de acceso al empleo o trabajo en minas o en zonas urbanas, ¿no? Y ahí yo creo que ahí empieza toda una historia que creo que hay que entenderla desde ese contexto, porque si no me resulta difícil de poder entender eh, quién es Mandela y cómo nace todo su liderazgo, ¿no? Sin libertad de tránsito también, ¿no? Los blancos podían ir a las zonas negras, pero no podía, digamos, los negros no podían ir a las zonas blancas. Eso también era algo que generaba un clima, como le gusta decir a Salva, incendiario, ¿no? Sí, sí, era un sistema de apartheid, que el apartheid era un sistema completo, un sistema de segregación, discriminación social, económica, cultural y territorial, y en perjuicio de la mayoría negra, con lo cual los africanos tenían una gran libertad para actuar con crueldad y fundamentalmente generaron una serie de conflictos y de reivindicaciones, ¿no? Y es ahí En donde esta, crece la personalidad de Mandela, que hay que decirlo, Mandela era hijo de un cacique, un jefe de tribu, o sea que era una persona que venía para subir a la sociedad africana indígena, era una persona de la alta alcurnia africana, era llamémosle. un yosa, que se boxeaba como durante siglos con los bosquimanos, con los hotentotes, con los zulus, además de con los blancos, entre las tribus. Sí, él era un yosa, un tipo muy reconocido, ¿no? Pero un hombre que hizo su juventud, su adolescencia, en un ambiente pastoril, en un ambiente fundamentalmente de campo, con mucho respeto a las tradiciones tribales, con mucha capacidad de escuchar y reflexionar al lado de los mayores,
y con todas muchas cosas que le resultaban absolutamente no muy aceptables, que era como que cómo le condicionaban la vida. Él tenía un legado de que tenía que ser el jefe de la tribu y además ya le habían elegido con quién se tenía que casar, hasta que de alguna manera, siguiendo una tradición que también ya tenían en ese momento los indígenas, lo mandan a estudiar a una universidad de allá, y allí donde él de alguna manera empieza a ver otra parte de la realidad, inclusive creo que ahí realmente me parece que empieza una etapa, que después de esa etapa bucólica inicial, empieza una etapa muy dramática de él, que él asume que tiene que dejar todas esas prácticas tribales y dedicarse fundamentalmente a defender los derechos de los negros. Y tal es así que se va de su propia aldea y se va a vivir a Johannesburg. Y se vive en un lugar, Alexandria, un lugar Soweto, cerca de barrios alrededor de Johannesburgo, ¿no? Y ahí empieza una nueva vida. Y yo creo que ahí, cuando decimos contexto, ese es el contexto inicial. ¿Sí? ¿Decía Salvador? Que ahí hay una elección importante que ya lo empieza a definir como figura y como líder también, porque ahí él sale de su zona de confort. Ahí él deja lo conocido, deja la seguridad de aún con el apartheid, aún en esa condición de líder tribal, él tiene un lugar en la sociedad y se elige un futuro incierto, pero lo elige por una visión, porque ya empieza a tener una visión de que él quiere comprometerse con la causa de toda, no solo de su tribu, no solo de su ámbito más reducido, sino de toda la nación. Sí, y no solo de la nación, porque en realidad, como era un tipo, podríamos decir nosotros, como lo describen para los que de la época, los que tuvimos la posibilidad de estar en África, en Sudáfrica mismo, y conocer un poco su museo, todo, ya desde joven era manija, ¿viste? Era un tipo manija, era un tipo que era conocido porque precisamente generaba mucha simpatía y lo seguían rápidamente todos. Tal es así que se transforma en un líder que pasó Sudáfrica, era un líder de toda África. Hay un partido que se creó en África que se llama el Congreso Nacional Africano, que él participó desde la juventud, y empieza a ser ya para el año 60, 61, empieza a ser un líder continental. José, no quiero saltear, digamos, cronológicamente, porque me gusta mucho cómo lo estás contando, pero del cuaderno de notas de Mandela en prisión, y esto referido a lo que preguntaba Salva, fíjense qué interesante, leo textual, ¿eh? La primera misión de un líder es crear una visión de futuro. La segunda es crear un grupo de seguidores que lo ayuden a implementar la visión y manejar el proceso por medio de grupos efectivos. Claramente, Mandela estaba de acuerdo con nuestro modelo. Sí, no, la verdad no había venido a nuestros cursos, pero ya sabía dónde se tiraba la cosa. Y tal es así que esa idea tan fuerte de liderazgo le lleva a tener muy tempranamente conflictos, porque en ese momento de los 60, 62, comienza en él una gran duda de cómo seguir adelante, que es la duda de la violencia o la no violencia. El Congreso Nacional Africano había sido inspirado fundamentalmente con ideas de Mahatma Gandhi, pero se daba cuenta que a esa fecha, y después de pasar casi 40 años de apartheid, esa no violencia no lo llevaba a ningún lado. Y entonces ahí aparece un movimiento que es más bien violento. Y Mandela forma parte de ese liderazgo. Mandela es entrenado como terrorista. Sí, realmente, inclusive en esos, al margen de que había estado aparentemente sin pruebas algunos años ya a la sombra, ahí es donde empieza ese periodo terrible de 27 años, pero claramente declarado como culpable de ese terrorismo y de algunos crímenes que había habido, ¿no? Pero qué interesante, porque lo agarra con 40 y pico de años, 44 años. Sí. Ahora, y ahí empieza un largo periodo de cárcel, ¿no? En total estuvo 27 años en cárcel, en distintas cárceles, en 3 cárceles distintas. Ahora, curiosamente, a pesar de estar ese concepto que vos decías recién de la visión, lo puede mantener en la cárcel, porque él, a través de un montón de relaciones que las cuenta en sus notas,
mantiene una organización multirracial, apoyada mucho con su esposa en ese momento, Winnie, y fundamentalmente se mantiene pensando en que ese movimiento tenía que ser el movimiento liberador para toda África, ¿no? Y yo creo que si eso sirve como contexto, por ahí, no sé, para poder un poquito más avanzar, yo creo que nuestro modelo también nos sirve para encontrar cosas importantes de Mandela. Y yo, si quieren, me detengo en algunas que me parecen importantes que pueden estar en las categorías de las prácticas, ¿no? Antes de que estés en las prácticas, José, yo te digo, y esto cerrando el tema de contexto, ¿no? Está claro que coincide esta idea más revolucionaria que él empieza a tener, con que también hay un poquito de paradoja en esta independencia de 1961-62, donde habla de república segregacionista. O sea, realmente como se cruzaron ahí las paralelas y dijeron, él debe haber sentido alguna cosa que más allá de su forma de luchar, lo estaba empujando el contexto, porque realmente hablar de república segregacionista es un contrasentido total, Bueno, ¿no? claro, lo que pasa es que ese era el modelo que tenían básicamente el poder dominante frente al mundo, tratando de transformar que sea una república, pero la verdad que eso no era una república, porque no había un voto democrático. Los negros no votaban, o sea que de alguna manera tenían una gran dificultad para demostrar que ese voto, por lo tanto, a partir de ahí yo creo que hay muchas cosas que después vamos a ver en la propia vida de Mandela que las define, pero si uno... En las prácticas, ¿qué ibas a destacar? ¿Cuál ibas a destacar en las prácticas? No, yo creo que, a ver, a mí me impactó muchísimo conocer un libro que se llama Conversaciones conmigo mismo, que es de Mandela y que tiene un prólogo de Barack Obama, donde están documentadas todas sus notas y cuadernos con sus vivencias durante más de 50 años. Y están así, manuscritos, ¿no? Y ahí cuenta exactamente qué ha pasado en cada parte de su vida, pero además muestra sus hábitos de meditación, un hombre muy disciplinado, un lector de latín, era admirador de la obra de los griegos, conocedor profundo de la legislación, porque tenía formación de abogado, un hombre que muestra el respeto fundamentalmente a escuchar y a esperar hasta dar su opinión una vez que escuchaba, y eso de alguna manera también lo siguió después en la práctica del liderazgo ya en el gobierno, pero siempre consciente de que tenía que cerrar los debates, ¿no? Otra cosa muy importante, y en sus notas lo dice mucho, para conocer de alguna manera mejor y cómo actuar, hay que conocer profundamente a los adversarios. Y hay que ganar su respeto y despertar confianza para poder actuar en las situaciones de conflicto. O sea, un gran respetuoso, ¿no? Y un hombre que tenía una idea de que, inclusive hasta en su forma de presentación, muy prolijo, bien vestido, siempre con una imagen segura. O sabes que eso siempre fue una de las cosas que más me llamó la atención. El tipo le daba, parece mentira, le daba mucha importancia a la imagen como en términos de poder. O sea, estar bien entrazado, ser muy correcto. Y después hay cosas de estilo, ¿no? Hay cosas de estilo que siempre nosotros hemos pesado mucho. Recordemos que nuestro modelo, cuando hablamos del estilo, en términos de ejercicio de liderazgo, sabemos que el estilo tiene un peso relativo casi de un 70% en los resultados. O sea que el estilo muchas veces es tanto más importante que las prácticas. Y él era un hombre muy cálido y respetuoso frente a las multitudes, aunque en la forma de hablar, en reuniones más personales, era muy directo. Y sobre todo, en el grupo, era un hombre que era muy, reclamaba mucho que sus camaradas, de alguna manera, lo incitaran con el debate. No quería camaradas débiles, lo que llamamos obedientes, sumisos, obsecuentes. Sí. Bueno, eso es una característica que hemos visto en todos los líderes que venimos analizando. Tanto por un lado ese tema de que estimulaba la confrontación, cosa que no es poco, y hasta el que se le animaba justamente lo valorizaba, como algo que sé que en algún momento lo habíamos hablado oportunamente, que el tipo era muy optimista, era un perseverante de esos impedernidos, ¿no es cierto? También, ya que nombrabas antes esa característica, ¿no? Y fíjate vos que yo creo que cuando uno mira, yo no me imagino, pero 27 años en cárcel, sí, mantener la esperanza de la reivindicación que tenía y además aprovechar todo ese tiempo, ¿no?, para hacer una revisión de todo lo que había actuado,
me parece que tiene que ser un hombre de un carácter muy positivo, muy optimista, ¿no? Porque creo que la posibilidad de doblegarse, inclusive más, en sus propias notas lo dicen. Hubo varias veces en la cárcel que le ofrecieron abdicar, ¿no? Y ser él la prenda de abdicación, ¿no? Ahí, José Luis, en lo que estás describiendo, me parece que hay una cualidad que es muy importante, que es la capacidad de adaptar todas estas prácticas y estilos a la situación. Lo que hemos visto en el personaje de Mandela es un individuo que tiene la capacidad de sentarse con alguien, escucharlo atenta y respetuosamente, entenderlo y al mismo tiempo, en otro momento, reunirse con un grupo de correligionarios y, si es necesario, hacer valer su autoridad. ¿Por qué? Porque ambas situaciones eran distintas. En la primera situación, él lo que estaba tratando de influenciar a una persona y no necesitaba usar la autoridad. Pero en otra situación, en la que había un grupo de colegas correligionarios, gente de su mismo partido, de su mismo gobierno, que estaban tomando una decisión que él creía equivocada, él era capaz de asumir su responsabilidad y definir que operaran según su autoridad y sus decisiones. Me parece que esa capacidad de moverse de un punto a otro es crítica en un líder. Absolutamente. Ahí, muy de la mano de lo que dice Salva, y con esto me gustaría que me cuentes cuál es la cultura que pensás que llevó, en la cual convergió. Yo me pregunto que sin esas características de sus prácticas y en sus estilos, hubiera podido llevar la conciliación no solamente de abarcar ir contra el racismo, ¿sí? No contra los de un color o de otro, sino contra el racismo. Es como que hay una convergencia y una síntesis en él, sino que además en todo ese periodo él se arrepiente de cierta parte de esa violencia que había utilizado antes, ¿no? Si no, ¿cómo hubiera conciliado con un tipo como Leclerc y todo lo que pasó ahí? Sí, hay que pensar que ese proceso de conciliación y de arrepentimiento le lleva a que con de Klerk, que era en ese momento, cuando él sale de la cárcel, era el presidente, lo lleva de alguna manera a ser reconocido como Premio Nobel de la Paz a ambos. Y ambos, de alguna manera, son los hacedores de una república democrática sudafricana, dejando atrás una cultura confrontativa, con prácticas rígidas y autoritarias, y entrando en un modelo fundamentalmente mucho más integrador, que reflejaba muchas de las ideas que obviamente que el propio Mandela tenía. Y por eso yo digo, cuando uno mira en el tiempo, hay para mí resultados importantes e impactantes en el liderazgo de Mandela, que si bien podemos a veces cuestionarlo por su origen y su violencia inicial, yo creo que dejó un camino donde la posibilidad de una sociedad democrática y libre pueden generar una determinada armonía y poder llegar a conciliar conflictos tan grandes como los que existían en Sudáfrica. Porque cuando uno vive en esos lugares, se da cuenta de que en realidad eran conflictos raciales, religiosos, de violencia, represión, de empobrecimiento, todo junto, ¿no? Y esto realmente me parece que es lo valioso. Y yo, si me dicen, me gustaría, si hubiera que decir algo, me gustaría leerles algo, que es algo que no sé cuántos de ustedes vieron la película Invictus, pero yo creo que todos la vimos, y hay seguramente una parte muy importante, que es el poema Invictus. Es un poema que Nelson Mandela le cuenta ahí al capitán de los Springboks, que lo había inspirado en los momentos difíciles y momentos más duros de su vida. Era un poema de un británico, William Henley. Y el poema, y con esto me gustaría cerrar, dice: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieron existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias, nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigo la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Hermoso. Esto obviamente refleja para mí
una revisión muy fuerte. Y para mí es el testimonio con que me gustaría cerrar esta charla con ustedes, porque a mí, vuelvo a insistir, la idea de Mandela siempre me ha movilizado y me parece que tiene muchas enseñanzas. No sé qué piensan. Sí, me parece que es muy, muy, muy revelador el poema. Él lo que está diciendo es, sigo con mi ilusión, sigo con mi visión, me hago cargo de lo que hice, me hago cargo de los resultados, me hago cargo de los efectos. Me parece que es un poema hermoso y que creo que lo describe muy bien. Hermoso cerrar con el poema, José. Yo ya estoy en hora, te pido mil disculpas. Me voy, pero me voy al margen de volverte a felicitar por el premio, digamos. Ahí justamente como personalidad destacada, acá con Salvador hemos decidido que hoy la cuenta la pagues vos. ¿Qué te parece? Bueno, no me queda ninguna otra, me siento muy honrado y voy a pagar. Mozo, la Muy cuenta. Está de luto hoy. Poniendo estaba José. Bueno, Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. nos vemos, amigos. Hasta pronto. Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.